El grupo de defensa que está con nosotros semana a semana nos va dando tips para evitar justamente tener deudas. Tania Aguilera está con nosotros el día de hoy. Olivera. Siempre tengo Aguilera. Pablito Aguilera, saludos a Pablito Aguilera. Abogada y socia de defensa de deudores, hoy día nos va a explicar de esos errores más comunes que comete un deudor y cómo los podemos evitar. Tania. Muy buenos días, Tania. Buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, sabemos que existen en nuestro país 4 millones de personas morosas, ¿cierto? 7 de cada 10 de ellas llevan más de un año en esta situación. Y en este grupo hicimos un análisis de cuáles eran los errores o los patrones comunes de que las personas por qué llegaban al sobreendeudamiento. Y ahí encontramos estos 5 errores, Eduardo, que también por la experiencia que llevamos más de 26 años ayudando a personas en sobreendeudamiento, sabemos que son ejercicios que muchas veces y la mayoría de las veces lleva a las personas a caer en mora y a no poder solucionar sus problemas. Pero por supuesto acá les traemos y les vamos a comunicar cómo solucionarlo. Ya. A ver. ¿Cuáles son estos 5 son errores? Errores. Me gusta como dicen, los errores más caros. Pero te voy a poner en la Más mesa porque estamos tapando un error. El primer error, Monse y Eduardo, que lo hemos hablado muchas veces, pero acá lo estamos concentrando en este programa, pagar una tarjeta con otra. O sea, pagar una deuda con una deuda. Ay, perdón. Pagar una deuda con otra tarjeta. Porque esto es un error. Porque en realidad es una solución parcha a la situación. Lo que hacemos es mover en el fondo donde tengo el crédito, pero sigo teniendo la situación de sobreendeudamiento y sigo teniendo el problema de morosidad. Cuando esto no es un error, porque también podría ser un ejercicio que una persona diga, voy a consolidar todas mis deudas, voy a tomar un crédito y lo voy a solucionar. Eso solo es posible cuando una persona tiene primero la capacidad de pago y tiene la capacidad de pago extendida en el tiempo, ¿ya? Y también tiene la seguridad primero que va a poder pagar ese nuevo crédito y está dispuesto también a pagar más intereses y a seguir pagando una deuda. Pagar una deuda con otra, malo, error. Pero si yo no tengo cómo pagar la deuda, ¿qué hago? Ahí está la solución que nos da la ley 20.720, Montserrat. Y es la renegociación. Por eso, si una persona está en su casa, ya no puede pagar sus deudas, ha dejado de pagar alguna y dice, está pensando en tomar un crédito para poder solucionarlo, no es la mejor vía. No es la mejor vía, primero, porque lo hemos detectado en que muchas personas, a través de ese ejercicio financiero, cuando ya no tienen la capacidad de pago, llegan al sobreendeudamiento igual, pero con una mochila mucho más grande al final. ¿Cuál es la solución que podría solucionar el problema de raíz, Monse? Es efectivamente el procedimiento de renegociación, que a pesar que ha aumentado bastante su uso, porque es muy positivo para las personas, no es un nuevo crédito, sino solamente pagar a sus acreedores con la capacidad de pago, a pesar de que ha aumentado bastante esta herramienta financiera, la utilización por las personas, aún sigue siendo un procedimiento desconocido y que se confunde muchas veces con la repactación. Otro error, tener demasiados acreedores, tener demasiados instrumentos financieros. Muchas veces en el hogar también se comparten con las parejas, con los maridos, con las cónyuges, ¿cierto? Tienen un montón de instrumentos financieros. Cada una de las personas en la casa puede tener 3, por ejemplo, tarjetas de crédito en casas comerciales, en bancos, en retail. Eso hace que la deuda sea mucho más alta o que lo que pagamos a fin de mes también sea mayor si le sumamos los gastos de administración y los intereses que cada entidad financiera o cada retail o casa comercial va a aplicar a las deudas. Otro error, ignorar las cartas de cobranza o ignorar las notificaciones. Muchas personas dicen... Ahí me anoto yo. Le hago el leso cuando las veo. No va a pasar nada, llevo tanto tiempo con esta deuda que no me han embargado nada. Sepa que si no lo soluciona, esa deuda sigue sumando el interés corriente, ¿cierto?, por no pagar. El interés moratorio, que es una multa a la morosidad, y también, por supuesto, los gastos de cobranza que se van a dividir en cobranza extrajudicial, es decir, antes que se ingrese la demanda de cobranza, los llamados, las visitas, si es que alguna persona va a mi hogar, la mensajería, y por otro lado, si llegamos a cobranza judicial, Eduardo, vamos a tener que pagar entonces las costas procesales y las personales. ¿Cómo lo podemos evitar? También con la renegociación. Ahí es importante no caer en el otro error de no buscar ayuda a tiempo, Monse y Eduardo. Hay una pregunta de Guillermo Cruz que dice que él ignora las cartas de notificaciones esperando prolongar el tiempo para que llegue el perdonazo.
Claro, muchas veces ocurre eso, o la persona dice, la verdad no tengo tanto patrimonio, no tengo tanto que arriesgar, pero recordemos que cuando una persona convive con otras, no solo arriesga su propio patrimonio, también está arriesgando el de las personas que conviven. Si vive de allegado, va a arriesgar el patrimonio de las personas que son propietarias del hogar o quienes arriendan efectivamente o con quienes comparten. Entonces, ahí hay que saber que si esa deuda no se soluciona, Eduardo y Monse, lo que ocurre es que va aumentando todos los años y los intereses son súper altos. Una deuda que es pequeña, por ejemplo, de 500.000 pesos, de 1 millón de pesos, puede llegar prácticamente a los 5 o 6 millones fácilmente por el transcurso del tiempo y por no haber solucionado esa situación. Punto 4. Firmar como aval sin informarte. ¿Pero cómo? Ya, este es un punto súper importante para las personas que están en la casa en simple. Cuando uno firma como aval, lo que está haciendo es finalmente decirle al acreedor, si esa persona no paga, voy a responder yo. Pero hay una figura que es un poco nueva, vamos a decir, que es ser codeudor solidario. Fíjese bien cuando va a firmar como un aval. Si dice que es codeudor solidario, significa que el acreedor, si es que el deudor principal deja de pagar, va a poder elegir entre cobrarle al deudor principal, quien compró el bien, o a usted, sin que usted pueda poner el beneficio de excusión que tiene algún tipo de figura de aval. El beneficio de excusión es solo para el fiador. En simple es como un aval sencillo. El codeudor solidario no tiene este derecho que decirle al acreedor, mire, como él dejó de pagar, primero vaya a los bienes de esa persona y luego va a los míos, se dirige a los míos si es que no encontró suficientes en el patrimonio de esa persona. Uh-huh. Cuando uno es codeudor solidario, es solidariamente responsable, es decir, la deuda es también mía. Eso no significa que uno deje de ayudar a una persona. Muchas entidades financieras piden un aval para, por ejemplo, poder optar a una casa propia. Lo importante es saber que si yo opto por esta figura, tengo que saber que si la persona deja de pagar, yo tengo que tener ese espacio o capacidad de pago para hacerme responsable de esa deuda. ¿Y cuál es el quinto error más caro del deudor? El quinto error más caro es lo que decíamos, dejar pasar mucho tiempo. Sobre todo el relajo porque no han, por ejemplo, ingresado una demanda de cobranza. Muchas entidades financieras se demoran en hacerlo o bien venden las carteras a otras instituciones o sistemas de cobranza y de repente pasan los años y se encuentran las personas que han sido notificadas. Ahí tienen que saber que tienen 8 días para contestar la demanda y también sepan que muchas de esas deudas que son de muchos años atrás están prescritas, pero la prescripción opera de forma automática, hay que alegarlo y un tribunal lo debe decretar. Clarísimo, entonces no caigan en ninguno de estos 5 errores porque les saldrán caros. No sean como nosotros. Tania Olivera, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.